Es un virus también que pertenece al... Bueno, es el que produce la gripe, ¿no? La gripe o llamada también influenza. El virus se llama virus influenza o virus de la gripe. O virus de la gripe. La enfermedad que produce se llama gripe o influenza. Bueno, este es un virus muy variable, por lo tanto produce varios tipos de gripe, ¿ya? La gripe no es una enfermedad nueva, todo el mundo conoce y ha escuchado hablar de la gripe. No es lo mismo gripe que resfrío, eso que les quede bien claro. Resfrío no es producida, también es una enfermedad viral parecida, pero no es producida por el virus influenza, por otros virus. Rinovirus, adenovirus, otros virus. La gripe es producida por virus de la gripe, ¿ya? Deriva del latín influentia, de ahí recibe el nombre del virus influenza, y flu en inglés, ¿no? Ese es el virus de la gripe. Fíjense, no es un virus desnudo, es decir, no es un virus que solamente tiene cápside, su ARN y nada más. Es un virus que tiene sus glicoproteínas, ¿no? Tiene sus glicoproteínas. Su tamaño es de 50 a 120 nanómetros, o sea que es mediano, y está constituido por ARN. Pero ¿cuál es lo importante de este virus de la gripe? De que tiene estas glicoproteínas, además de que también tiene su peplómero, ¿no es cierto? Como dijimos que algunos virus tienen una capa lipídica que es el peplómero, y de ahí salen las glicoproteínas. Fíjense, las glicoproteínas son unas de estas, las lilas, que se llaman hemaglutininas. Hemaglutininas. Y se abrevia con la letra H, ¿no? Y también tiene estas otras en forma de estas otras glicoproteínas que son las neuraminidasas. Neuraminidasas con la letra N, ¿no? Eso es lo característico del virus de la gripe, que tiene glicoproteínas que son hemaglutininas y neuraminidasas, lo cual lo diferencia de los otros virus. El virus de la influenza humana tiene 3 serotipos, ¿ya? Uno son con la letra virus influenza A, virus influenza B y virus influenza C. O sea, 3 serotipos, A, B y C. Todos estos pertenecen a la familia Orthomyxovirus. Orthomyxoviridae es la familia de virus influenza. El más común y el que produce mayor cantidad de enfermedades es el serotipo A, virus influenza A, ¿ya? Por eso ustedes van a escuchar virus de la, o sea, gripe A, H1N1, gripe A, H5N2. ¿Han escuchado hablar así o no? ¿No? A es el serotipo del virus, es el más mutable. ¿Qué quiere decir? Eso es lo que caracteriza a este virus, que mucho cambio. ¿Qué es la influenza? Todos sabemos que la influenza o gripe es una enfermedad respiratoria. Afecta al aparato respiratorio y el virus es el causante, el virus influenza, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la característica? Sus glicoproteínas, hemaglutininas y neuraminidasas. Tiene 16
tipos de hemaglutininas y 9 tipos de neuraminidasas. ¿Ya? Por eso es que este virus, al tener 16 hemaglutininas y 9 neuraminidasas, intercambian las 16 la hemaglutinina hasta la 16, intercambian con las neuraminidasas hasta 9, intercambian, y del intercambio que tienen surgen nuevos serotipos. Por ejemplo, el virus de la gripe A, H1N1, es un serotipo de virus que produce la influenza pandémica, o la gripe del 2009, la pandemia del 2009, que se llamaba en su inicio gripe porcina, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ustedes nacieron en el 2009 y ya vivían? Sí. ¿O era? ¿O no? Entonces han debido vivir la pandemia de la gripe, que fue dada por la gripe A H1N1, por el virus de la gripe A H1N1. Ahora, también existe el virus de la gripe, otro que es conocido, de la gripe A H5N1, se llama también influenza aviar, viene de las aves. Esta es la pandemia del 2009, ¿no? Ahora, otro conocido es de la gripe A H3N2. Este es el más común, este es de la influenza estacional, este es el que nos enfermamos cada vez de gripe, que no es muy grave, ¿no? Esas son las más comunes, pero de la combinación de esas hemaglutininas y neuraminidasas pueden surgir millones de serotipos. Por eso hay varios tipos de gripe. Por eso es que no hay vacuna para la gripe, porque ese virus muta y cambia. Este año puede que sea el H1N1, al año es el H2N3, al otro año es el H2N4, y así muta tanto que la vacuna que nos pusieron este año no sirve para el próximo, porque es otro serotipo, y nuestros anticuerpos que se han formado no van a neutralizar ese nuevo serotipo. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Bueno, y es por eso también que se infecta tanto humanos y animales, ¿ya? Las aves, los cerdos se infectan. Esos son los 3 principales serotipos del virus influenza. Influenza A, B y C. El A, como les decía, es el más común. Infecta a los humanos, a los animales. Dentro de los animales, las aves de corral. De ahí surge la gripe aviar, gripe A, H5N1. Los cerdos, los caballos, los mamíferos marinos, ¿no? En cambio, la influenza B es solo de los humanos. Generalmente, el que infecta solo a los humanos, el serotipo B, es el más común que tenemos en nuestro medio. Y el influenza C puede infectar humanos y cerdos. Ese es más raro, ¿ya? En cuanto a su epidemiología, todos producen epidemias. Todos producen epidemias. O sea, hay aumento del número de casos en un lugar determinado y en un periodo determinado. Pero el del serotipo A ha producido grandes pandemias de gripe que han abarcado varios continentes. Ahí tenemos la pandemia de la gripe española en el año 2018, ¿no? Cuando la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después también este serotipo B produce epidemias, pandemias en muy raras ocasiones. Y estas producen brotes esporádicos de la influenza C. El más común es el serotipo A, ¿ya? Bueno, ¿y qué es la influenza A humana? Todos saben que es una enfermedad respiratoria viral cuyos síntomas, o sea, cuya clínica puede variar por la cantidad de serotipos que existen, pero puede producirse cuadros graves. ¿En quiénes? En pacientes inmunodeprimidos.
¿Como quiénes? Los ancianos, los niños, las embarazadas, los inmunodeprimidos, pacientes con SIDA, con lupus, con cáncer, son diabéticos, son inmunodeprimidos. Por eso es que cuando llegan las vacunas, no se vacuna a todos, porque no se llegan suficiente cantidad de vacunas. Se vacuna a los que están en grupos de riesgo, como los ancianos, los niños, las embarazadas, son los que más se vacunan con la vacuna para la gripe que está circulando ese año. Hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque produce también conjuntivitis, en otros casos dolor abdominal, náuseas, vómitos, cansancio extremo. Bueno, en otros casos insuficiencia respiratoria, como en el caso de la gripe aviar. Vamos a ir viendo cada uno de los casos. En todos los casos, ¿cómo es el mecanismo de transmisión de la gripe? Respiratoria, ¿no? La fuente de infección, la fuente, ya saben ustedes, fuente es donde está el virus, está en la persona enferma o portadora. ¿Pero en qué parte de la persona enferma o portadora? ¿En sus heces? No, en su saliva, en las gotitas de flujo, en las gotitas respiratorias. ¿Y dónde está la fuente de infección? En el huésped susceptible sano, en la vía respiratoria, o sea que ingresa por vía aérea. Esa es la única vía por la cual ingresa el virus de la gripe. Cuando elimina este paciente el virus, al toser, al hablar, al estornudar, si es que está enfermo, ¿no? Dejando el ambiente contaminado. Y después de un periodo de incubación de 2 a 5 días, ya saben ustedes que toda enfermedad tiene varios periodos. Periodo de incubación, periodo prodrómico, periodo de estado y periodo de recuperación o convalescencia, ¿no? Entonces, este periodo de incubación, que es el tiempo que transcurre desde que ingresa el virus por vía respiratoria hasta que se manifiesta el primer signo o síntoma, tarda 2 a 5 días. Y recién aparecen los primeros síntomas, que pueden ser fiebre, puede ser fiebre generalmente, ¿no? Cefalea, astenia. Y 24 a 48 horas antes de iniciar los síntomas, ya la persona está transmitiendo el virus a través de las gotitas respiratorias. Por eso es que es difícil controlar. Bueno, existen, los más importantes son 3 tipos de influenza o gripe. Influenza estacional, que les decía generalmente es producida por esta cepa. Influenza aviar, que generalmente es producida por esta cepa. Influenza pandémica, que es producida por esta cepa. Entonces, no es lo mismo, ni siquiera es el mismo tipo de virus, ¿no? Son 3 virus, 3 serotipos diferentes que producen 3 diferentes tipos de gripe, ¿ya? ¿Cuál es lo grave? Que si yo, por ejemplo, toso sobre este marcador, entonces viene ella y agarra el marcador y se lleva los virus y después se agarra así y respira mis virus. Entonces, por eso es que quedan los virus libres en las manijas de las puertas, en cualquier instrumento que yo haya agarrado y que esté con secreciones respiratorias, ¿no? Puede quedar vivo hasta 48 horas viable y con la posibilidad de contagiar. Pero puede ser destruido también por la luz ultravioleta o por el jabón. Por eso se dice que el lavado de manos evita el 80%, no solamente de gripe, de todas las infecciones, porque el jabón es un potente bactericida. Ya dijimos, ¿a quién afecta estos virus? A los humanos, a los animales, a las aves. ¿Por qué?
porque hay una combinación de estos hemaglutininas y neuraminidasas para dar diferentes serotipos que va a infectar a diversas especies, ¿no? Ahí tenemos 16 hemaglutininas que se combinan con 9 neuraminidasas. De la combinación surgen un montón de serotipos, ¿no? Y son afectados una serie de animales y aves y el hombre, ¿ya? Ahora, el virus tiene la característica de mutar. ¿Qué es mutar? Cambiar, ¿no es cierto? Cambiar, modificar su ADN. Entonces, como tiene posibilidades de mutar y cambiar, por más que nos vacunemos, podemos enfermarnos de gripe, porque no sabemos qué serotipo es el que está circulando ese año. Y si la vacuna que me han inyectado contiene ese serotipo de virus que me va a producir la inmunidad contra ese virus que está circulando ese año. Por eso es que se producen epidemias y pandemias. Cuando la variación de ese material genético del virus es pequeño, cuando la flotación antagónica es pequeña, cuando la variación, la mutación es pequeña, se producen solo epidemias. Pero cuando ese virus ha cambiado en gran cantidad su material genético, como ha sucedido cuando ha surgido en el 2009 el serotipo AH1N1, se produce la pandemia. ¿Qué es la diferencia entre epidemia y pandemia? A ver, señorita, la de rojo. ¿Qué es epidemia y pandemia? ¿Usted sabe? ¿Cuándo qué? ¿Y la epidemia no se extiende? Le explico yo la diferencia, pero nunca más se va a olvidar. Epidemia es cuando hay aumento del número de casos en un determinado lugar y en un periodo de tiempo. Hay epidemia de gripe en la medicina en Gabriel René Moreno. El año pasado en invierno habían 10 casos, este año han habido 100. Esa es una epidemia de gripe en un lugar, en un determinado periodo de tiempo. ¿Y qué es pandemia? Globalmente. Aumento del número de casos tan grande que agarra inclusive continentes. ¿Qué es? Usted pasea y pasea. Doctor, se suscitó un caso en que necesitaba un aborto. Y bueno, fui a dejárselo a la persona que me lo prestó el día anterior. Entonces, pandemia es el aumento del número de casos y que puede agarrar continentes. ¿Me dejo entender? Sí, doctor. La pandemia del COVID ha sido pandemia. La pandemia del AH1N1 el 2009 ha sido pandemia, ¿ya? Porque se ha presentado al mismo tiempo en varios continentes, ¿ya? Esta es la alteración gradual. Fíjense, aquí varía poco, es una variación menor, se produce epidemias. Y aquí cuando varía gran cantidad de su material genético respecto al original, se origina un nuevo virus para el cual no estamos preparados y se produce una pandemia, ¿ya? Bueno, ahí están las diferencias entre epidemia y pandemia. Fíjense, epidemia en un lugarcito y pandemia abarca varios continentes. Bueno, y hemos dicho que existen 3 que vamos a describir: la gripe estacional, la aviar y la influenza o pandemia del 2009. Del 2009. ¿Ya? Entonces, esas son las que vamos a describir, chicos. ¿Cuál es la más leve? La estacional, que da generalmente en invierno, en época de frío. La pandémica es la más grave y la aviar también es grave, solo que no nos ha llegado a nosotros, se quedó en el continente asiático. Vamos a ir describiendo primero la influenza estacional.
Es una enfermedad propia del ser humano y se presenta principalmente durante los meses de invierno, como les decía. ¿Por qué durante los meses de invierno? Porque hace frío, se cierran los ambientes, se concentra el virus y uno respira mayor cantidad de carga viral. Sus síntomas son similares a los del resfrío o catarro común, ¿no es cierto? Pero mucho más intensos. Después vamos a ver una diapositiva cuál es la diferencia entre gripe y resfrío, ¿ya? Se transmite cuando el virus influenza entra al organismo por la vía respiratoria, generalmente, ¿no? Ahora, aquí está. ¿Cuáles son los síntomas, la diferencia entre un resfriado común y el influenza estacional, que es el más común, el más leve? Fíjense la fiebre. En ambos hay fiebre, pero más fiebre hay en el influenza que en el resfrío. Bueno, en primer lugar, la diferencia más importante, chicos, es que no es el mismo virus, pues, ¿no? El resfriado común está producido por adenovirus, por rinovirus, por serios serotipos de coronavirus. En cambio, el influenza es por el virus de la influenza. Generalmente es el H3N2, hemaglutinina 3, neuraminidasa 2. ¿Ya? Fiebre casi no hay en el resfrío, puede llegar hasta 39 grados. Dolor de cabeza raras veces, aquí de gran intensidad. Dolores musculares leve o moderado, aquí en el influenza es de gran intensidad, puede durar 2 a 3 semanas. El decaimiento leve, aquí de gran intensidad. Congestión nasal es más frecuente acá que acá, ¿ya? Y el dolor de garganta es más frecuente acá que acá, ¿ya? La tos casi siempre en influenza y no en resfrío. Entonces ustedes me dicen, ¿cuál es más grave? ¿Dónde ven los síntomas más graves ustedes? En influenza. O sea que desde aquí ustedes no me van a volver a hablar nunca más de que influenza es resfrío. Resfrío es una cosa, influenza es otra. ¿Ya? O sea que no me van a volver a hablar más eso. El resfrío es más leve que la gripe, que influenza, ¿no? Es más leve. Lo que más tiene el resfrío es odinofagia, disfagia y congestión nasal y rinorrea. Generalmente lo que más da es resfrío, ¿no es cierto? ¿Sí o no? En cambio, influenza es fiebre, decaimiento, a veces viene hasta diarrea, náuseas, vómitos. Bueno, eso sería el influenza estacional. Ahora vamos a ver el influenza aviar. Como su nombre indica, nos viene de las aves. La fuente de infección está en las aves. Pero no cualquier ave, nos viene de las aves, no las de corral, las aves migratorias, las que vuelan llevando de un lado al otro, las aves silvestres, ¿no? El virus se llama tipo A y que produce la infección gripe aviar. En el Asia se ha presentado la gripe aviar siempre, ¿no? En el año 2003 hubo un brote de epidemia en el Asia de gripe aviar. ¿Quiénes son los que llevan? Las aves migratorias. Han propagado el virus hasta países como Europa y África. Generalmente, ¿quiénes son los serotipos? Puede ser el H5N1 o también puede ser el AH7N1 o puede ser el AH9N1. Cualquiera de esos tres serotipos, pero el más común es el H5N1, que produce la gripe aviar. Bueno, y esas aves migratorias pueden contagiar a las aves de corral, que son las gallinas, los patos, ¿no?
Entonces, las aves silvestres o de corral propagan el virus por medio de su excremento o secreciones como moco y saliva. Si están con gripe aviar, esas aves migratorias pueden transmitir a las aves de corral. Ahora, ¿se puede contagiar el ser humano de influenza aviar? Sí. De ave a hombre, pero en muy raras ocasiones, dice, que hasta el día de hoy por cada 1,5 millones de aves infectadas se han presentado un caso de infección en humano. Más bien que es así. Las aves se contagian, pero muy poco llegan al humano. El que llega al humano es el serotipo AH5N1. ¿no? Y en ese caso se llama influenza aviar en humanos. Bueno, ¿y cuál es? Aquí tenemos, ¿ve? Las aves acuáticas migratorias infectan a las aves domésticas y de ahí puede llegar al humano, dando la gripe aviar. ¿Cómo se puede contagiar el hombre? Al entrar en contacto directo con las secreciones y excremento de las aves infectadas. O sea, en un corral, ¿no? En un corral quedan suspendidos en el aire los virus. Y entonces, al respirar las personas que ingresan a ese corral donde están las aves enfermas, puede respirar, ¿no? Doctora, una pregunta, ¿sería por vía aérea el contagio entonces? Claro, vía aérea. No sería por el excremento, solo usar el excremento. Pero el excremento, ¿dónde está? A ver, ¿cómo sería entonces? Diría yo que oral, ¿no? Por la boca. ¿Por la boca? Por la boca usted come, pasa por el tubo digestivo y lo elimina y no llega al aparato respiratorio. En cambio, si ingresa por vía respiratoria, directamente va al aparato respiratorio. Es lo mismo que la varicela, que el sarampión, y lo mismo que cualquier enfermedad. Los virus están en el ambiente e ingresan por vía respiratoria, ¿o no? Lo mismo que la clamidia psittacis, ¿se acuerdan? Esas aves enfermas, en sus excrementos, dejan al virus, esas heces se secan, y dejan al virus en el ambiente. Entonces si yo voy, respiro ese aire, ingresa a mis pulmones. No es por comer, por si acaso. ¿Ya? Es por vía respiratoria. Bueno, no se transmite al comer, dice, ¿ves? Está ahí. Carne de pollo o huevos si están bien cocidos, ¿no? El virus de la influenza no sobrevive a altas temperaturas. ¿Es seguro viajar a países donde existe influenza aviar? Sí, actualmente no existe restricción porque no hay casos de influenza aviar, ¿no? Actualmente que se hayan detectado. Pero cuando hay una alerta migratoria, al viajar se recomienda tener estrictas medidas de higiene. Llevar consigo alcohol en gel para realizar un aseo frecuente de manos, no visitar ningún tipo de granjas. Porque en el Asia pues tienen de todo, ¿no? Los chinos tienen de todo, comen de todo. Si tienen aves, dice, lávese las manos después de estar en contacto con ellas. Y si tiene algún síntoma, notificar al CEDES. Los síntomas, ¿cómo son de la influenza aviar? Varían según el ave y el subtipo de virus. Generalmente, y los mismos síntomas, fiebre, decaimiento, tos, pero lo que caracteriza a la influenza aviar es la insuficiencia respiratoria. El paciente puede morir por paro respiratorio, ¿ya? ¿Ve? Aquí está fiebre, dolor de garganta en los humanos, ¿no? Tos y enfermedad respiratoria grave, o sea, es insuficiencia respiratoria, ¿ya? Bueno, ya hemos visto la influenza aviar, la influenza estacional. Ahora vamos a ver la pandémica, o sea, la pandemia del 2009. Ustedes saben que a su inicio se llamaba ¿qué?
Gripe porcina, ¿no? Pero se enojaron los cerditos y cambiaron el nombre, porque la gente no quería ni comer chancho, ¿no? Porque pensaban de que era por ahí la transmisión, y no es pues por la vía oral, es por la vía respiratoria. Bueno, ¿cómo surge la gripe pandémica o la pandemia del 2009, gripe A H1N1? Emerge un nuevo virus de influenza para la cual la población no estaba inmunizada. ¿Por qué? Porque este material genético cambió tanto que no estábamos preparados para ese nuevo serotipo de virus que se había formado, ¿no? O sea, tuvo una mutación tan grande que no lo reconocimos, igual que el COVID, igual que el SARS-CoV-2. No estábamos preparados para ese virus y nos atacó, ¿no? Lo mismo acá. No estábamos preparados para este nuevo virus, ¿ya? El nuevo virus puede ser transmitido de persona a persona. Bueno, han surgido varias pandemias desde el inicio de la humanidad. En 1918 la gripe española, que ha sido por el serotipo A también, H1N1. En 1957 la gripe asiática por el serotipo A, H2N2. El 68 la gripe de Hong Kong por los serotipos A, H3N2. Todas han sido pandemias donde han enfermado y han muerto gran cantidad de gente, ¿no? Bueno, ¿y qué es la influenza pandémica? Como les decía, es una enfermedad respiratoria causada por el serotipo A, que ese virus actualmente no existía, ese virus. Se había formado recientemente una nueva cepa, ¿no? Algunos científicos dicen que surgió del H5N1, que es la gripe aviar, pero no fue así. La pandemia es el brote de una misma enfermedad a nivel mundial, como dijimos, ¿no es cierto? Un gran número de personas se enferman, lo cual sucede una crisis económica y social como nos surgió con el COVID y seguimos pataleando, ¿no? Disminución e incluso parálisis de muchos sectores laborales, también hubo como cuarentenas, saturación de los servicios de salud porque no estábamos preparados para recibir tanta cantidad de gente enferma. Bueno, ¿y la historia cuál es de la influenza pandémica? La gripe asiática en el año 57, 2 millones de muertes. La gripe de Hong Kong, esta es la que nos ha tocado vivir. La pandemia de la influenza que surgió en el abril del año 2009, causada por el virus influenza A, H1N1, ¿no? Serotipo A, hemaglutinina 1, neuraminidasa 1. Bueno, los primeros casos dice, alguna bibliografía dice que fue en México, en Veracruz, otros dicen fue en Estados Unidos. Bueno, al final no sabemos. La gente no estaba preparada para ese nuevo virus, no tenía defensas. Ese virus es altamente contagioso y se transmite por las gotitas de saliva. Bueno, ¿por qué es que se produce? Ya dijimos, ¿por qué surge este nuevo virus? Porque hay una mutación antigénica, menor o mayor. Mayor. Mayor, es una variación mayor. Y se dice, o sea, que este nuevo virus ha surgido de una gran variación, una gran mutación genética de su material genético, donde ha surgido una nueva cepa, ¿no? Y no estábamos preparados para esa nueva cepa. Cuando hay esas variaciones mayores se da lugar a las pandemias. Y eso dice que ocurre cada 20, 30, 40 años, ¿no? En cambio, las epidemias ocurren cada 3 o 4, que son variaciones menores del material genético de los virus, ¿no? ¿Qué se requiere para que surja una pandemia de influenza? La aparición de un nuevo virus, un nuevo serotipo.
que puede reproducirse en los seres humanos causando una enfermedad grave y que se puede transmitir de persona a persona. ¿Cómo sabremos que empezó la pandemia de influenza? Cuando haya casos de un nuevo virus de tipo A en seres humanos, en 2 o más continentes, confirmados por la OMS. O sea, cuando nosotros tenemos casos de posible influenza, tenemos que detectar al CEDES. El CEDES es el que hace el control de las cepas, las manda a aislamiento celular, las tipifica su material genético y dice es tal cepa. Y si la misma cepa aparece en varios lugares y continentes, se declara la pandemia, ¿no? Al igual que la influenza estacional, las medidas son las mismas. Higiene, lavado de manos, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Y qué dice aquí? Cubrir la nariz, la boca, nunca se debe toser así con el antebrazo, porque el antebrazo no se va a poner, ¿no?, a la boca. Lavar tus manos después de toser o estornudar. O sea, el lavado de manos es lo fundamental. Bueno, y aquí esta gripe o influenza del año 2009 producida por el serotipo, esta es algo de historia, ¿no? Surge en el año 2009, el 18 de marzo, en México, dice alguna bibliografía. Se registraron casos sospechosos en 31 de los 32 estados mexicanos, dice. El 18 de abril, el Centro Nacional de Enlace de Estados Unidos confirmó laboratorialmente 2 casos de gripe A-H1N1 en California. Pero México también y Estados Unidos, el virus era el mismo virus, A-H1N1 de origen porcino. En ese entonces se llamó la gripe porcina, pero el comité encontró inconsistencias, dice, en la información epidemiológica y virológica, por lo que pidió clarificación para tomar una decisión con relación al cambio de fase. El 27 de abril del 2009, el comité sugiere el paso de la fase 4 del plan de pandemia. No se recomienda el cierre de fronteras ni restricciones en los desplazamientos internacionales, o sea, todavía no se declara la cuarentena. El 29 de abril del 2009, el comité sugiere el paso a la fase 5 del plan de pandemia, o sea, ya se declara la pandemia, ya, de la gripe A-H1N1. No se recomienda el cierre de fronteras ni restricciones en los desplazamientos internacionales, pero ya había surgido el nuevo serotipo, ¿no? Y se creyó que este era el causante. La gripe H1 es una pandemia causada por una variante de la influenza A de origen porcino, pero no solamente esta cepa que surgió era con material genético del porcino, era también mezcla de humano y mezcla de ave. Ya ahorita vamos a ver cómo era la nueva cepa. Era una nueva cepa conocida al principio como gripe porcina, pero como les decía, se empezó a decaer la industria porcina, nadie quería comer cerdo porque pensaban que era al comer carne de cerdo que se contagiaba. Y nada tenía que ver la carne de cerdo, ¿no? ¿Por qué dijeron gripe porcina? Porque todos los casos en México, Veracruz, surgieron cerca a una granja de cerdos, ¿no? El origen de la infección es una variante que tiene 3 cepas, o sea, 3 materiales genéticos. Está este material genético de este virus A-H1N1, que estaba constituido por 2 cepas porcinas. Creo que es un cerdo anglo-sajón y un cerdo americano, creo que es así, pero son 2 variables porcinas, una cepa de aves y una cepa humana. No existía ese virus hasta entonces. Había mutado tanto ese virus que surgió una cepa exquisita, sumamente rara, ¿no? Dio un salto entre especies, fue un heterocontagio, aves, cerdos, humanos, ¿no?
surgió una nueva cepa, una variación mayor del virus, que sucede, como dijimos, cada 20, 30, 40 años, y el contagio fue masivo, ¿no? Aquí está, ¿ve? Una cepa humana, una cepa aviar, un porcino americano y un euroasiático. Esa es la combinación de material genético de estas especies que dieron lugar a esta cepa nueva, a esa cepa que no se conocía. Ese ARN era totalmente nuevo, no estábamos vacunados, nunca había ingresado a nuestro organismo. Por eso es que se detectó la pandemia, ¿no? Bueno, ese es en Veracruz, ¿no? En México es donde surgió. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de la gripe pandémica? Los mismos: fiebre, tos, pero también hay compromiso de otros órganos que no sea el respiratorio. Puede ser el aparato gastrointestinal, por eso dan náuseas, diarrea, puede dar náuseas, diarrea, escalofríos, dolor de los ojos, pérdida del apetito, problemas para respirar. Entonces, es una gripe mucho más complicada. El 12 de junio del 2009 ya hay la vacuna. No sé por qué tanto lío hacen de la vacuna del COVID que surgió tan rápido. Imagínense esta gripe aviar o la gripe H1N1 surgió en abril, ¿no es cierto? Y en junio ya estaba preparadísima la vacuna. Y del COVID dicen que muy rápido surgió la vacuna. ¿Cuál es la diferencia? De aquí no dijeron los antivacunas, aquí no dijeron no se vacunen. Quizás por el hecho de que se trataba ya como estos animales y como yo creo que Chicos, el coronavirus, el COVID, no ha sido la primera vez que ha dado. Ha habido en el año 2002, coronavirus es una gran familia, ¿no es cierto? Que da el resfrío también. Pero también han habido tres epidemias producidas por coronavirus. Una en el 2002 en el Asia, otra el 2012 en Arabia Saudita. Desde entonces venían estudiando la vacuna. Gracias a Dios no pasó de Arabia Saudita ni del Asia a América. Pero venían preparando la vacuna, entonces la perfeccionaron para este nuevo serotipo que surgió el 2019, ¿no? Fíjense cómo surgió esta vacuna, rapidísimo también. O sea, cuando hay plata de por medio, la industria farmacéutica se mueve y produce. Pero las vacunas sirven nomás. ¿Qué dicen ustedes? Sí, o hay antivacunas por acá. Bueno, cada uno respeta, ¿no?, su opinión, pero para mí las vacunas sirven, ¿no? Las vacunas sirven. El tratamiento, o es que creen que nos inyectan un chip, dicen. ¿Sigue habiendo esa creencia? Sí. No crea, hay hasta médicos que piensan eso. Respecto al tratamiento con antivirales, la Organización Mundial de la Salud, hay 2 medicamentos para la gripe A. Ustedes saben que para la gripe estacional el tratamiento es sintomático, ¿no? Se puede dar, hay algunos antigripales. La mayoría de los antigripales, ¿qué es lo que tienen? Pseudoefedrina, que es descongestionante, clorfeniramina, que es antialérgico, paracetamol, que es para la fiebre, dolor. Eso es lo que tienen. Fíjense ustedes la composición de los antigripales. Pero hay algunos que tienen amantadina. El antifludes, por ejemplo, tiene amantadina. Si tienen amantadina, para mí es mejor. ¿Por qué? Porque inhibe la replicación del virus y hace que el cuadro sea más corto y más leve. ¿Ya? Por eso cuando yo me da
resfrío o gripe, porque uno ni sabe si es resfrío o gripe, ¿no? Entonces yo prefiero un antifludes, porque tiene amantadina. En el caso de la gripe A, H1N1, la amantadina no sirve. ¿Qué es la amantadina? Es un antiviral, ¿no? La amantadina no sirve, es resistente. Entonces, ¿cuál se da? ¿El zanamivir o el oseltamivir? El zanamivir viene en inhalación y el oseltamivir viene por vía oral, ¿ya? Son inhibidores de la amantadina y rimantadina, o sea, no sirve para la gripe A, H1N1 la amantadina ni la rimantadina, es el oseltamivir o el zanamivir. El oseltamivir comercialmente se conoce como Tamiflu. ¿Han escuchado hablar? Sí. Ya. Sí. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? En todos los virus van a escuchar lo mismo. Diagnóstico directo, PCR, cultivo celular. En el caso del COVID, antígeno, ¿no es cierto? Y diagnóstico indirecto, ¿cuál es? ¿Qué se saca en el diagnóstico indirecto? Esto de aquí, ¿en qué muestra se hace? Si estamos buscando al virus, ¿dónde está pues el virus? En las secreciones respiratorias, ¿no? Entonces, si yo quiero saber si ese paciente está con gripe, y para saber qué serotipo es AH1, H5, para saber qué serotipo es, tengo que hacerle un hisopado nasal, nasofaringeo y hacer cultivo celular o hacer una PCR. Lo mismo que para cualquier virus, ¿no? Pero si yo quiero saber si alguna vez o si hace 15 días tuvo gripe, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Eso. ¿Y qué es buscar anticuerpos? ¿Qué método es ese? ¿Quién dice antígeno? Serología. Se saca sangre. En la sangre están los anticuerpos y ese es diagnóstico indirecto. ¿Cómo se ve que no asisten a clases? No tienen la más mínima idea algunos, ¿no? Yo lo he explicado desde la primera clase, desde bacterias ya he hecho. Hay dos tipos de diagnóstico, directo e indirecto. En el directo se busca directamente al virus o sus productos. ¿Cuáles son las técnicas? PCR, cultivo celular, microscopía electrónica. En el diagnóstico indirecto se buscan los anticuerpos. ¿Y dónde se buscan los anticuerpos? En la sangre. ¿Y eso me quiere decir que hoy día tuve virus? No, los anticuerpos se forman después de, bueno, depende de cada enfermedad, después de 4 días, 5 días, 6 días. Si son IgM me quiere decir que estoy pasando una enfermedad, pero si son IgG quiere decir que tuve la enfermedad o viene el año pasado, depende pues, ¿no? De cada enfermedad. ¿Se entiende o no? Bueno. Bueno, ¿qué hago en el manejo clínico de la gripe? Sintomático, ¿no? Los cuadros graves hay que manejarlos en un hospital. Tratamiento, medidas sintomáticas y de soporte según la gravedad del caso. Oseltamivir en el caso de gripe A, H1N1, ¿no? Mucho cuidado con pacientes inmunodeprimidos. Y ahí está cómo sacar la muestra de un hisopado nasofaringeo cuando el diagnóstico es directo y yo estoy buscando al virus, ¿no? Esos son los... Se debe llenar siempre aquí en Bolivia, cuando ustedes pidan prueba de COVID, prueba de influenza, de cualquier infección viral de declaración obligatoria, tienen que llenar una ficha epidemiológica. Si no llenan esa ficha epidemiológica, no se lo realizan el análisis. Porque ¿quién realiza el análisis? Cenetrop. Bueno, ¿y cómo se hace la detección de anticuerpos? ¿Qué métodos tiene para detectar anticuerpos? A ver, señorita, usted de amarillo.
Los anticuerpos, ¿en qué muestra se sacan? Voy a jalarlo. ¿Dónde se buscan los anticuerpos? En la sangre, señorita. La muestra es sangre para buscar anticuerpos. Son métodos serológicos. ¿Y qué prueba van a pedir ustedes? Hay varias, ¿no? La más común es ELISA. ELISA se busca anticuerpos. También hay Western blot, hay fijación del complemento, hay inmunofluorescencia indirecta, hay inmunocromatografía. Hay varias técnicas para buscar anticuerpos de cualquier enfermedad. Bueno, y este es el aislamiento viral que se cultiva el virus en células vivas. Bueno, la prevención de la gripe, ya les he dicho, es un virus que muta. Hoy día, este año, yo me vacuno, esa vacuna ya no me sirve para el próximo año. ¿Por qué? Porque mutó el virus. Y las cepas que me inyectaron este año, puede que el próximo año ya no estén. ¿Ya? Mutó el virus. Bueno, ya hemos visto la diferencia entre gripe y resfrío. Aquí hay las diferencias entre COVID, gripe y resfrío. Fíjense, el periodo de incubación es más largo en el COVID, de 2 a 14 días. Por eso se decía 14 días hay que encerrarse, ¿no es cierto? Porque ese era el periodo de incubación, ese es el periodo de incubación. La gripe más corto y el resfrío también. Los síntomas. En el COVID dice que no hay dolor de garganta ni estornudos, ni en la gripe. Donde más hay es en el resfrío. Pero esa nueva cepa de COVID, de la última que ha dado, ¿qué se llama? No, la Delta, no, la otra. La Omicron ha dado con dolor de garganta, con odinofagia, y era como si fueran clavos, ¿no?, que pasaban por la garganta. Bueno, varía, ¿no? Fiebre hay en COVID y gripe, pero no hay en resfrío, o hay baja. Tos hay en COVID, en gripe hay, y en resfrío tos productiva. Fíjense, son tan parecidos, pero el COVID-19 tiene de todo, ¿no? Pérdida de gusto y del olfato, solo COVID. Y hay casos en que no hay ni pérdida del gusto ni del olfato. Erupciones cutáneas en COVID, diarrea en COVID. Diarrea también hay en gripe. En gripe también hay diarrea. O sea que es muy confuso, ¿no?, las infecciones virales, ¿no? ¿Quién nos dice frente a qué estamos? El laboratorio. El laboratorio, y también el laboratorio. Si por ejemplo en este curso se presenta gente que tiene fiebre, tos, fatiga, congestión nasal, los primeros casos se saca muestra de la nariz y se lleva Cenetrol. Si se ha descubierto que fuera influenza A H1N1, por nexo epidemiológico, si hay más gente que presenta los mismos síntomas, se dice ya es gripe A H1N1, por epidemiología, porque están compartiendo el mismo ambiente. Pero no se hace análisis a todo el mundo, ¿ya? Bueno, hasta el dengue, mire, parecidísimo el dengue, con gripe y con influenza. Dolores musculares hay en ambos. En el dengue es el dolor de cuerpo como si uno, mialgias, artralgias, como si uno lo hubieran pegado. Lo cual sí diferencia al dengue es el exantema, ¿no?, que a veces se presenta, pero cefalea, fiebre, cansancio. Todas las infecciones virales son bien parecidas. Bueno, chicos, eso sería todo respecto a influenza. Bueno, y yo quiero que ustedes salgan de aquí en borrar ese chip de que resfrío es gripe. Gripe es uno y resfrío es otro.
¿Cómo? Una diaforesis también se puede traducir. ¿El dengue? ¿O no produce diaforesis? No, no. Generalmente no. ¿No hay preguntas?